Aristóteles, que lo vamos a hacer seguramente en 2 partes para que no sea tan largo. La idea es ver primero algunos contextos biográficos para ubicarnos con la vida de Aristóteles, su trabajo, su obra, y después vamos a ver un poco de ontología, metafísica y si llegamos, gnoseología. Bien, vamos directamente entonces a la vida de Aristóteles. Vamos a centrarnos en un mapa como para ubicarnos. Aristóteles nace en 385 a.C. y curiosamente no nace en Atenas, como la mayoría podría esperar para haber, digamos, haber estudiado durante 20 años, como vimos en la clase anterior, en Atenas, dentro de la academia. No, él no nace en Atenas, nace en la ciudad de Estagira, que estoy marcando en este momento, en Calcis, o sea, en esa región que nosotros habíamos nombrado en alguna vez, algún momento, que es una península con 3 puntas, una de las cuales Jerje corta para hacer un canal y poder pasar con sus embarcaciones. Un poquito al norte de esa península justamente está la ciudad de Estagira que acabo de marcar en el mapa. ¿Bien? Perdón, ahí se me escapó otro. Ahí no estoy marcando nada, chicos. ¿Está? Voy a tomar el borrador y voy a sacar la marca. Bueno, entonces, decíamos, en la ciudad de Estagira nos encontraríamos con el nacimiento de Aristóteles. Más hacia el sur, estoy corriendo un poquito el marcador, ¿bien? Vamos a borrar que no aparezca en cualquier lado, ¿está? Entonces, esperen que vuelvo a marcar esta gira si no se nos pierde. Perfecto. Bien, entonces, nosotros tenemos que pensar que Atenas está ubicada en Ática, la voy a marcar para que la tengan presente, ¿bien? En este lugar. O sea, hay bastante distancia. Como les dije, nace en Estagira, por eso le dicen Estagirita, y de un padre que es médico nicómano, que había estado o había trabajado al servicio de la corte de Macedonia. ¿Bien? Esto, para que se ubiquen, es Macedonia. ¿Bien? Entonces, y su mamá provenía de lo que es Eubea, que la van a ver ahora, se las voy a marcar, y la ciudad de Calcis, que está en esa isla llamada Eubea. Bien, a los 17 años ya entra en la academia, o sea que inmediatamente su familia tiene un buen pasar, lo envía, como vemos, desde Atenas, de esta gira a Atenas, y en la academia está 20 años, hasta los 37. Eso también nos muestra un buen estado económico de la familia, porque se muda y vive en Atenas 20 años. Bien. ¿Hasta cuándo está hasta la muerte de Platón? Que ustedes ya saben que se produce en 347 antes de Cristo. Esa es una fecha clave para la vida de Aristóteles. Muere Platón, se retira de la academia,
no porque ésta cierre, sino porque él se, digamos, pierde sentido para él permanecer allí. La academia queda en manos de Speusipo, que es el sobrino de Platón, ¿no? Y hay muchas tradiciones que hablan de que el heredero natural hubiera sido Aristóteles, porque era el mejor estudiante de Platón, pero lo cierto es que Aristóteles es un extranjero y bajo ningún aspecto podría aspirar a dirigir una institución que en definitiva es ateniense, siendo extranjero. Los extranjeros, el mundo griego, no se consideran ciudadanos de una polis, y no tienen ningún derecho ni pueden comprar ninguna propiedad, por más que sean adinerados. Pueden alquilar, pero no pueden, digamos, comprar propiedades. Entonces, además de eso, en el 347, la ciudad la ciudad natal, que les nombré esta gira, es arrasada por la invasión macedónica. En ese momento, Macedonia estaba dirigida por Filipo, el rey Filipo II, que en su expansión militar toma Calcis, toma esta gira y la destruye. Entonces, además en ese proceso, las tropas macedónicas van extendiéndose hacia el sur, ¿no? Hacia la zona justamente de Grecia continental, y poco a poco van a ir dominando las polis, las ciudades-estado de esa zona. Aclaro, Macedonia tiene una cultura griega, claramente. Lo que pasa es que no tiene la estructura que nosotros conocemos de polis, sino que es un reino. O sea que tiene una estructura política distinta. Bien, mientras Filipo sigue avanzando, en ese periodo, Aristóteles se retira de Atenas, no vuelve a esta gira que ha sido destruida, y decide viajar. Y viaja justamente de Atenas hacia lo que antes conocimos como Jonia, ¿no? Se dirige a la costa jónica. Ahí estaba en una ciudad-estado que gobernaba un amigo de él llamado Hermías, un tirano que después fue asesinado durante una revuelta. Se casa con un familiar de Hermías y se traslada con su amigo Teofrasto a la ciudad en la Tróada, a la ciudad de Aso. Estamos en la Tróada, ¿se acuerda? Que es donde estaba Troya, en esa región donde estaba ubicada Troya. Bien. Y cuando estaba en Aso, el rey Filipo le pide que se dirija a Macedonia para ser tutor del hijo de Filipo II, que es Alejandro, conocido mucho más como Alejandro Magno. Es decir, que va a permanecer como tutor de Alejandro, como maestro, hasta la muerte de Filipo durante 7 años. En 336 muere Filipo II, que ya había tomado la mayoría de las polis continentales, y Atenas había quedado bajo dominio macedónico. En ese momento muere, como digo, Filipo, y Alejandro asume como gobernante y decide llevar adelante una campaña aún mayor que la que hizo su padre, expandiendo los dominios, como esta flecha roja que tienen ahí indica, hacia
el imperio persa. Y luego de haber tomado todo lo que era Jonia, va a dirigirse hacia todo el centro del imperio persa, y acá se nos va del mapa, va a ir hacia la India y va a llegar, va a extender, va a tomar todo lo que era el viejo imperio persa, en toda la costa, digamos, del mar, de Mármara, del mar Caspio, del mar Negro, y va a tomar toda la zona arábiga, Egipto, y va a llegar hasta, como les dije, la entrada de la India. Esto lo realiza en muy pocos años, desde el 336, que muere Filipo, hasta el 323 a.C., que muere Alejandro. Entre medio, bueno, en 336 se produce la asunción de Alejandro, en 335 Aristóteles deja Macedonia y vuelve a Atenas. ¿Bien? En Atenas va a inaugurar una institución de enseñanza como la academia, que va a llamarse el Liceo, en conmemoración a un templo que había en ese lugar dedicado a Apolo Liceo. De ahí toma el nombre de Liceo. Y en ese lugar había un gimnasio y había un paseo, un lugar de paseo, de caminata, que en griego se llama peripatos, y que peripatos quiere decir eso, paseo, caminata, y de ahí, como era habitual que durante las clases caminaran mientras hablaban, Aristóteles con sus discípulos, de ahí que los discípulos van a tomar el nombre de peripatéticos, o sea, los caminantes, ¿no? Los paseantes. Bien. Esta academia va a estar bajo, este liceo va a quedar bajo la dirección de Aristóteles hasta su muerte, que es bastante joven, porque en el 323, cuando muere Alejandro, Aristóteles decide retirarse de Atenas porque obviamente los atenienses se liberan del dominio de Macedonia, se recuperan su libertad y culpan a todo lo que llaman el partido macedónico, o sea, la gente que creían que estaba en pro de Macedonia, y entre ellos ubican a Aristóteles por haber sido el tutor de Alejandro. Y inmediatamente lo van a acusar, lo van a llevar al juzgado, pero Aristóteles huye antes y vuelve ya no a esta gira, sino a la ciudad de Calcis, la ciudad de su madre, donde tenía la herencia, o sea, tenía propiedades heredadas de su familia materna, y al año, o sea, en el 322, muere en Calcis a los 62 años. ¿Bien? Bueno, la obra de Aristóteles es llevada, según cuentan, por él a Calcis, y el Liceo lo deja en manos de su amigo Teofrasto, que va a continuar la obra aristotélica, aunque el Liceo no va a durar tanto como la academia, y muchos de los seguidores se van a esparcir, sobre todo hacia los antiguos dominios de Alejandro, que van a separarse, van a dividirse en provincias, al mando de cada uno de los generales que habían seguido a Alejandro Magno. Perdón. Bueno, terminado esto, ese desarrollo, digamos, sobre todo de investigación que había hecho Aristóteles en el Liceo, va a continuar inclusive en un lugar llamado Alejandría, una ciudad dedicada a Alejandro en las costas de Egipto, de la salida de la desembocadura del Nilo, y allí, por ejemplo, muchas de sus obras va a estar por un buen tiempo en la famosa Biblioteca de Alejandría.
Pero lo cierto es que la obra de Aristóteles va a sufrir mucho y va a quedar muy cercenada y en algunos casos totalmente perdida, justamente porque, bueno, es una obra, digamos, que no recibió el amor que le dio el pueblo eh, ateniense a la obra de Platón, que realmente era un hijo de Atenas. Aristóteles no lo era y además era visto en alguna medida por el pueblo ateniense como un pro-macedónico, y eso enojaba mucho al pueblo ateniense en general. Entonces, bueno, vamos ahora vamos a hacer nuevamente un pasaje al texto que les preparé para ver un poquitito las características de la obra platónica. Bien, un poquitito es esa la idea. Entonces, la obra, igual que la obra de Platón, perdón, la obra aristotélica, al igual que la obra de Platón, se va a dividir en una obra exotérica dirigida al gran público, digamos, o al público externo al liceo, y una esotérica, que es la que se empleó para estudiar dentro de la academia. Lo que tenemos, a la inversa que lo que ocurre con Platón, es que la obra que podríamos llamar exotérica es la que se pierde. O sea, toda esta obra esotérica, que son diálogos igual que los de Platón, no se conserva en absoluto, y esto tiene que ver con la propia historia de la vida de Aristóteles. Como los atenienses lo consideraban un pro-macedónico, la obra de divulgación, que era la que circularía por Atenas, no es recuperada por los atenienses y rápidamente se pierde. Lo que nos queda es la obra esotérica, que es la que usaban en el liceo, y que gracias a Teofrasto y sus seguidores fue guardándose. Muchos cuentan que cuando Aristóteles se va a Eubea, entierra esa obra, se lleva los manuscritos y los entierra en Calcis, y que después los recupera su amigo, y que después se guarda dentro del liceo, y así es como se conserva gran parte de esa obra. Lo cierto es que no mucho después, Grecia cae bajo el poder de los romanos en el siglo II a.C. Y los romanos, que se encuentran con la filosofía y la cultura griega y quedan tan admirados que prácticamente respetan todo lo que había en Grecia. Es más, se llevan todos los sabios para que les enseñen a sus hijos, a los patricios, y bueno, hay toda una tradición pro-griega en el mundo romano cuando se produce este encuentro con una cultura que consideraban mucho más avanzada en el aspecto justamente cultural. Entonces, ya en el siglo I, o sea, bajo dominio de Roma, un patricio romano consigue una biblioteca de manuscritos sobre la obra aristotélica, se la lleva a Roma y le pide a Andrónico de Rodas, que es griego, que organice esa biblioteca. Entonces, ¿por qué? Porque era una biblioteca, las bibliotecas antiguas son rollos de papiro, que estaba
totalmente, estaban los fragmentos, los rollos desordenados, y lo que hace Andrónico es leer todo e ir organizando por las temáticas, siguiendo la modalidad de las ciencias o epistemes, o sea, cómo había organizado Aristóteles esos conocimientos que él intentó desarrollar en su proyecto. Por lo tanto, Andrónico, siguiendo eso, va a dividir en 5 grupos esa obra, que es lo que tenemos acá planteado en general, ¿no? Y siguiendo, como les dije, el criterio de división de ciencias que tiene Aristóteles. Los 5 grupos, acá yo les puse las obras, no las vamos a ver, ni tienen que saberlas, es solamente para tener una idea de cómo Aristóteles había ordenado esto. Mejor dicho, cómo Andrónico había ordenado esto según lo que aprendió de las ciencias aristotélicas. Entonces, la metafísica, a la cual pertenece el libro que tienen que leer, que no es el nombre original, obviamente. Metafísica es el nombre que le pone Andrónico a esta obra, que ubica en el orden de la biblioteca después de la filosofía natural, que es la física, ¿no? Como viene acá, porque trata sobre la fisis, sobre la naturaleza. Y lo que les quedó junto, porque trataba un tema que sería lo que Aristóteles llamó filosofía primera, los reunió todos y como por el orden físico que tuvieron en la biblioteca quedaron al último, quedaron atrás de la física, lo llamó metafísica, que quiere decir más allá de la física, o después la física. De ahí tenemos que un nombre tan importante como el de metafísica, que se usa como una rama dentro de la filosofía, no fue creado ni por Aristóteles, ni por Platón, ni por ningún griego, filósofo griego antiguo. Es una palabra que le debemos a la organización de la obra aristotélica hecha por Andrónico. Además de eso, como verán, en la filosofía natural trabajaba sobre todo con el mundo de la naturaleza, de la realidad, ¿no? Por eso habla mucho de la zoología, de la física, sobre alma, un texto que ustedes tienen que leer, que trabaja sobre pertenece a la física porque es el estudio de los principios de los seres vivos, porque el alma es el principio de los seres vivos. Después sí, hay una ética y política, donde están la ética nicomaqueo, del cual tienen ustedes, o ética Nicómaco, que era el hijo de Aristóteles, que ustedes tienen en una de las fotocopias, en una de las, digamos, tienen unos fragmentos de la ética. La política, que es otro libro muy importante, y constituciones, que son análisis de constituciones de distintas polis de la época. Después está la retórica y la poética, ¿bien? Que es otro grupo de obras, y el órganon o la lógica. Órganon en griego quiere decir algo así como instrumento. Por lo tanto, este grupo de obras, que abarcan todos aspectos de la lógica, categorías sobre interpretaciones, primeros analíticos posteriores y tópicos, son todos aspectos que estudian lo que hoy podríamos agrupar bajo la lógica, ¿no? Sobre todo los silogismos, los enunciados, cómo se enuncia, qué son las proposiciones, cómo dividir un todo en géneros, o sea, agruparlos en especies y categorías, etc. Bien, como verán, una extensa obra, pero toda esta obra, en general, no se puede determinar con exactitud qué textos son propiamente de Aristóteles, porque son textos de clase y en muchos casos son apuntes de Aristóteles para dar clase, por eso son muy escuetos, muy esquemáticos, y otros, se supone que son apuntes de los estudiantes que asistían a las clases de Aristóteles. Como sea,
lo que se supone más o con más seguridad que sean tal vez escritos más propios de Aristóteles, por ejemplo, es la ética. Bien, vamos a ver un poquito, acá yo les traje un cuadrito les armé un cuadrito de las ciencias aristotélicas, que es la base sobre la cual Andrónico ordenó las obras que él encontró. Entendamos como ciencia, no en un sentido moderno, una ciencia con un método de observación controlado, ni nada por el estilo, sino lo que Aristóteles, lo que Platón ya llamaba epistemia, y Aristóteles también, y que es el conocimiento verdadero. Entonces, va a diferenciar Aristóteles lo que podríamos llamar un conocimiento vinculado a los instrumentos para conocer, porque estudian cómo razona el ser humano. ¿Bien? Por eso, esos van a llamarse órganon o lógica, son ciencias instrumentales, pues son instrumentos para poder llevar adelante toda ciencia, ya que estudian cómo razona el ser humano. ¿Bien? Después hay un grupo de ciencias, acá están organizadas, por decirlo a mí, en orden jerárquico de abajo arriba, o sea, las más importantes y superiores para Aristóteles son las que están arriba, las inferiores son las que están abajo. ¿Por qué las ordena así? De un grado de lo más particular a lo más universal. Es decir, de lo más, podríamos decir, más relativo a los particulares y por lo tanto más concreto, a lo que va a tener mayor abstracción y por eso va a ser más universal. O sea que el criterio es la abstracción. ¿Bien? Entonces, las menos abstractas serían las ciencias, que él va a llamar operativas, ¿bien? Porque operan sobre la realidad. ¿Qué quiere decir? Realizamos alguna acción con ese conocimiento. Actuamos. ¿Bien? Las más básicas son las productivas o técnicas. Lo que hoy en la actualidad llamaríamos una tecnología, pero que para los griegos no es algo que tenga mucho mérito lo tecnológico, sino que en realidad, y más para Aristóteles, es lo más, en cierta medida, despreciable. ¿Por qué? Porque son ciencias que producen cosas, o sea que actúan sobre la realidad y no que desarrollan el razonamiento. Entonces, las productivas o técnicas son aquellas que realizan una acción exterior para generar algo nuevo. Por eso son poiesis, dicen los griegos. Poiesis quiere decir producción. ¿Bien? De ahí salía la palabra poesía. Entonces, ¿qué entrarían dentro de estas técnicas productivas? Todo lo que hoy consideramos artes que adornan, por ejemplo, la poética, por ejemplo, la pintura, la escultura, está la música, y después lo que es técnica o artesanía, es decir, aquellas técnicas que sirven para algo útil. Ahí va desde la medicina, para recuperar la salud, hasta hacer un mueble, un ebanista o una persona que construye casas. Todo eso entraría como el conocimiento técnico que los griegos llamaban techne. Bien, ¿qué es el conocimiento práctico? Es cuando la acción no va hacia afuera a producir algo nuevo, sino que se dirige al propio ser para modificar su modo de ser a través de la acción. Este tipo de acción los griegos le llaman praxis, no poiesis. De ahí viene la idea de praxis o práctica, ¿no?
Y la acción que el hombre realiza sobre sí mismo puede ser de tres tipos. Ética sobre su persona. Economía sobre el oikos, que es la casa, que es la unidad de producción griega. O sea, ¿cómo se sobrevive? En el hogar o en la casa, que era la unidad económica donde se organizaba, por ejemplo, una casa de comerciantes o una casa donde había, por ejemplo, explotación agrícola. En esas casas, en los oikos, vivía el padre de la familia, la cabeza principal, sus hijos con sus esposas. Y el que mandaba, mientras seguía estando en condiciones, realmente, era el mayor de los hombres. Las mujeres vivían dentro del oikos aparte, los hombres en un lugar, las mujeres en otro. Y como les digo, es una familia, un sentido de hogar, familia extendido, la familia grande, muy al estilo justamente latino de la zona del Mediterráneo, en Italia, en España, en Francia, más que en Francia, en Grecia todavía por ahí puede verse esta idea de familia extendida. Bien, la política, que es la acción realizada en comunidad. Bien, cómo nos organizamos y gobernamos la polis. Bien, luego vienen lo que son ciencias para Aristóteles más importantes, que son las teóricas, que son las ciencias que elaboran teorías. La palabra teoría, al igual que la palabra eidos, que ya habíamos nombrado, refieren a imagen, porque las dos derivan de verbos que quieren decir ver con los ojos. Pero ya con Platón y Aristóteles se convierten en la captación con el razonamiento, es una visión intelectual. Entonces, una teoría no es más que una visión intelectual de la realidad. Y por eso estas ciencias teóricas, también llamadas contemplativas, contemplan la realidad para entenderla y saber cómo es, qué es, cómo funciona. Tendríamos un grupo de epistemes o ciencias teóricas dedicadas a los aspectos naturales, a la fisis, que en sus estudios ha creado lo que podríamos decir serían los fundamentos de la física, la biología, la zoología y la botánica. Otras que se dedican a los aspectos de las dimensiones justamente en el espacio y el orden aritmético, que son las matemáticas, ¿está? Donde entrarían la aritmética, la geometría, también la astronomía, porque estudia la geometría en el espacio y la ubicación de los astros en ese espacio geométrico. Y la música, porque es un ordenamiento, si bien es de sonidos, que siguen parámetros aritméticos. Según la tradición, esta tradición tiene que ver más con con la tradición de los pitagóricos. Bien, y por último, hay una ciencia superior que va a desarrollar o plantear Aristóteles, que la va a llamar filosofía primera, o ciencia primera también, porque en vez de explicar ciertos aspectos que todavía tienen cierta particularidad, como ocurre con la matemática o con la fisis, donde yo puedo estudiar, qué sé yo, la fisis, los seres vivos, o los animales en la zoología, pero es un aspecto. La filosofía primera trata de explicar el fundamento, no de uno de estos tipos de seres, sino de todo lo que existe. Por eso es el fundamento de todo. Esa filosofía primera es la que Andrónico va a reunir toda en un solo texto y va a ubicarlo como metafísica. De ahí es el origen del término que hoy día usamos para esos fundamentos últimos. Bien, vamos a
continuar un poquitito ahora. Ya terminamos con la obra platónica, perdón, aristotélica, y vamos entonces a ver la teoría propiamente dicha de Aristóteles. Bueno, para entender la teoría ontológica de Aristóteles y su teoría metafísica, vamos a retomarlo a partir de Platón. Recordemos que el concepto de ser en Platón siempre refiere a lo que es realidad y permanencia. O sea, el ser es lo que permanece, no cambia, es inmutable, siguiendo la tradición de Parménides. Por eso va a diferenciar este ser que nunca cambia, que es lo real, y va a ubicarlo en lo que él llama el plano inteligible de la realidad. Que está constituido por ideas o formas únicas, que nunca cambian, eternas, ¿se acuerdan? Y que son justamente, como son la única realidad en sí misma, que son el origen, que son la causa de un segundo plano, que es el plano sensible, que está formado por los objetos sensibles, bien particulares, y que no tienen un ser propio, sino un ser copiado, representado, que representa, a la idea o forma. Por eso es mera apariencia y por eso es cambiante. La noción es que el objeto sensible conlleva en sí mismo la mezcla de un montón de ideas reflejadas en forma confusa, ¿no? Pero lo cierto es que todo lo que cambia deviene del ser al no ser solamente porque no tiene un ser propio, porque el concepto de ser está atado al de permanencia. Bueno, vamos un poco ahora a Aristóteles. En Aristóteles, si recuerdan de la última grabación, lo que yo había indicado, que en Aristóteles claramente la crítica a Platón va a ser esto de plantear que hay dos planos, lo que implicaría algo complejo de fundamentar, porque hay que fundamentar la realidad de uno y otro, aunque uno se base en otro, supone una cierta complejidad, y fundamentalmente la crítica va por el lado de la relación entre esos dos planos. O sea, cómo este plano, objetos sensibles, representados, apariencia, puede ser originado por otro plano real, que son las ideas, en un plano inteligible, que existe por sí mismo, pero el que no accedo directamente. ¿Por qué? Y ahí entra en juego la teoría más teológica de Platón, basada en el orfismo y el pitagorismo. El ser humano solo puede acceder realmente a la idea cuando es un alma desencarnada. En el plano sensible, como está encarnado, solo puede recordarla. Entonces, ahí nos encontramos con un grave problema para esta diferenciación, porque además el problema es cómo explico la relación entre ambos. Platón decía que la relación entre los dos planos se daba porque había participación de las ideas en los objetos sensibles y a la vez en estos objetos sensibles estaban presentes las ideas. El tema es cómo ocurría eso. Recordemos, las ideas además, en Platón,
representan, o mejor dicho, refieren a cualidades o características. Por ejemplo, la belleza, la bondad, la justicia, la valentía, la unidad, la multiplicidad, el dos, la igualdad. Es decir, siempre son ideas de características y nunca de cosas. No hay una idea de hombre, de perro, de mesa. Cuando llegan a plantearse esos problemas y esas objeciones, es una traba para la filosofía platónica. Entonces, el objeto sensible es como una especie de representación que mezcla como si fuera imágenes confusas de esas ideas. Entonces, un caballo real, o mejor dicho, un caballo que sea un objeto sensible, no es más que un reflejo de la idea de fuerza, si es un caballo blanco de la idea de blancura, si es un caballo joven de la idea de juventud, si es un caballo, no sé, bello, la idea de belleza. Pero el problema es, y bueno, ¿y la idea de caballo? ¿Qué es? La caballosidad, y así con todo. Entonces, Platón evitaba hablar de ideas de cosas. Termina aceptando la posibilidad, sobre todo cuando es criticado, inventando, desarrollando, mejor dicho, la conexión de todas las ideas con una idea de existencia o de ser que permitía que pudiesen participar en los objetos sensibles. Una explicación que es bastante compleja y difícil de comprender y de fundamentar y de evitar las críticas que recibía. Y en esas críticas está la de Aristóteles, que vos básicamente vuelve a lo mismo. Esto de dividir el problema, esto de considerar que es más real la característica o cualidad que el caballo mismo, hace que Aristóteles niegue la existencia o la división en dos planos. Va a decir que todo lo que es, o sea, el ser, que es realidad, o sea, que existe realmente, ¿no? Toda esa realidad es usía, va a decir. O sea, usía es un participio, deriva del verbo ser, como ton, que significa algo así como las cosas que son, lo que existe, lo que está existiendo. Entonces, ¿a qué refiere con usía Aristóteles? Para Aristóteles, la usía es cada objeto particular. Una mesa, una silla, yo, mi perro, todos son usías. ¿Bien? Es una denominación genérica para que cualquier cosa existente que es real. ¿Bien? No hay dos planos. En eso, si bien podemos decir Aristóteles pareciera ser muy distinto de Platón, sin embargo, la teoría de la usía, cuando analiza qué es una usía, vuelve a un planteo casi platónico. ¿Por qué? Porque la usía, que acá la grafiqué como un óvalo, es un compuesto de materia o idea y forma. Y acá vemos, con las flechas se lo marqué, que claramente la idea o forma platónica encuentra ahora una manifestación dentro de la usía en esta forma o idea que es un aspecto de la usía. El otro aspecto es la materia. Y con la palabra materia que deriva de un sustantivo hylé, que en griego quiere decir madera, ¿está? Quiere nuevamente simbolizar, así como Platón usó la palabra imagen, que era una imagen visual, y la convirtió en una imagen en general abstracta para todo lo que sería
una imagen intelectual, una noción, Aristóteles va a usar la palabra madera para representar a todo lo que sirve como a todo lo que construye o hace cualquier elemento particular. Su aspecto, por lo tanto, sensible, ya que lo que captamos con los sentidos sería el aspecto digamos, material, por decirlo así, el aspecto material de la usía, la materia. Ese aspecto es el que nosotros captamos con los sentidos, con nuestra capacidad. Ahí vemos la conexión que hay entre ese plano sensible platónico y la materia. ¿Bien? Ahora, la diferencia es que no lo ve como que están separados, sino que Aristóteles por eso habla de claramente una, como les dije, usía que tiene dos aspectos, pero que son inseparables. Es decir, no existe la posibilidad de que esa usía, exacto, que él nombra, de que esa usía, que tiene esos dos aspectos, que él nombra justamente, sea o se pueda dividir efectivamente en materia y forma. Es decir, que yo pueda separar la forma de la materia. ¿Bien? Eso es imposible desde la teoría platónica. Me quedó el óvalo sin transparencia, perdón, y me quedó cubierto el concepto. Bueno, entonces, a ver, ahí está. Lo voy a correr mejor y sigamos con la estructura. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que son dos aspectos que diferenciamos racionalmente porque podemos pensarlos, pero no que tengan o que puedan separarse realmente. Y esa es la diferencia con Platón. Para Aristóteles, la forma o idea es lo que le da forma a una materia. ¿Yo puedo separar esa materia de la forma? No. Hay formas o ideas que existan en la realidad, que tengan ser y existencia. ¿Está? ¿Separadas de una materia? No. No están en la realidad. Yo puedo tener una idea que pienso, por decirlo así, pero eso no es realidad. No es una realidad que exista independientemente de mi capacidad de razonamiento. Por lo tanto, no existe. ¿Bien? La materia sola tampoco existe, porque no existe una materia que no tenga alguna forma. La forma o idea es lo que le da el ser, lo que hace que algo sea lo que es. Si nosotros tomamos un árbol, tiene un aspecto material, que es lo que nos permite verlo, leerlo, tocarlo, etc., pero que no es una materia cualquiera, informe, absurda. Pensemos en este sentido, el apeiro del que hablaba Anaximandro no es una materia sin características, sino que tiene una forma justamente o idea definida. Es árbol, no es ni libro, ni persona, ni animal. Es un árbol. Por lo tanto, eso que lo hace ser lo que es lo que llama Aristóteles forma o idea. ¿Bien? Además de estos dos aspectos que él ve como un sinolon, como yo les dije antes, es decir,
que no son separables, que conforman un complemento. Además de esos dos, va a introducir a Aristóteles dos conceptos muy interesantes, que son los conceptos de, acto y potencia. ¿Bien? ¿Por qué son tan interesantes? Porque el acto refiere al ser actual de un objeto particular o una usía. Es decir, yo tengo ante mí un árbol y ese modo de ser actual, ser árbol, es su acto. Bien, que en griego, curiosamente, se llama energeia, o sea, energía, es lo que está energetizado, lo que es ahora. Bien, potencia sería un aspecto de toda usía que radica en la materia, porque la materia es la que recibe la forma y podría recibir otra forma. ¿Está? Entonces, es la materia la que tiene potencialidad. Es decir, la posibilidad de transformarse en otra cosa. Posibilidad de ser. Curiosamente, ese término, curiosamente no es. Por eso ese término en griego es dínamos, que en griego, ¿qué quiere decir? Justamente potencia, posibilidad de ser. Y si pensamos en el uso de la palabra dínamo, es aquello que puede en potencia generar energía. ¿Bien? Eso sería un dínamo. Bien. Esto es muy interesante porque con estos dos elementos, más otros más, le permite a Aristóteles explicar por qué lo que es real, bien, la usía, permanece, tiene una permanencia porque tiene una estructura siempre más o menos uniforme, es decir, cada mesa es una usía, pero todas las mesas tienen una forma común que está dada por la idea de mesa, bien, pero a la vez cambian, porque la mesa particular en algún momento deja de existir. Para explicar ese cambio está esta noción de acto y potencia, porque como hay potencia, por su materia, puede cambiar. Entonces, puede adquirir otra forma, o sea, adoptar otra forma, otra idea, sobre la misma materia. De ahí que un árbol se pueda convertir en tablones de madera, los tablones de madera convertirse en una silla, y la silla se puede romper y convertirse en leña, y la leña se puede convertir en ceniza porque la quema. Más o menos, siguiendo esta noción de Aristóteles de cómo se va desarrollando en la realidad los cambios de las usías, eso lo lleva a meditar sobre qué es lo que hace que una usía exista, ya que la usía, en definitiva, o toda usía, va a originarse de otra usía en una cadena de causalidades. ¿Bien? Entonces, va a ponerse a estudiar las causas y va a desarrollar lo que se llama la teoría de las cuatro causas. ¿Bien? Que sería esta. Justamente la teoría de las cuatro causas apunta a plantear las causas de qué? Las causas del ser, de la existencia de una usía. ¿Bien? ¿Por qué una usía existe? ¿Para qué? O sea, ¿por qué existe? Y más aún, ¿qué es lo que hace que exista? Esa sería la pregunta. Porque si no se dan las cuatro causas, si no se da la explicación de estas cuatro causas, sobre todo las dos primeras, no existiría. Vamos por partes. La causa formal, lo que indica su nombre, es que algo para existir tiene que tener una forma. O sea, que tiene que tener una idea que le dé ser, una forma.
ya que justamente la idea o forma, recuerden, es lo inteligible. Y lo inteligible es lo que da el ser en Platón. Por lo tanto, en Aristóteles, que a pesar de ser muy distinto, también es platónico, la forma es lo que le permite a algo ser. Por lo tanto, toda usía para ser tiene que tener forma. Pero también tiene que tener materia, porque si no tiene una causa material, o sea, no tiene materia, no existe en la realidad. ¿Bien? Yo puedo tener la idea, por ejemplo, de una estatua, pero hasta que yo no tome un bloque de mármol y haga la estatua, no hay estatua. Esto es un poco, como era un pensamiento mucho más pragmático, el de Aristóteles. Bien, pero pensando en que ninguna usía es eterna, no piensa como Aristóteles que esos seres como las ideas son eternas, sino que lo que es realmente muta, cambia, la usía que tengo ante mí siempre es originada por otra cosa. Por lo tanto, ¿por qué? Porque su forma, digamos, y su materia, esa combinación de forma y materia, no permanece junta eternamente. No está integrada, sino que también tiene una inestabilidad que le explica con la teoría de la potencia y el acto. Entonces, seguramente, para que exista un árbol, o para que exista, por ejemplo, una silla, ha devenido primero de otra cosa. Entonces, debe haber una causa que generó el cambio que los antiguos griegos llamaban también movimiento. Movimiento o cambio es para el griego lo mismo. Nosotros tenemos la costumbre de decir movimiento solo cuando es un movimiento espacial, pero es lo mismo, cambio, movimiento de cualquier tipo, son sinónimos. Entonces, una causa de movimiento es la causa de cambio, que los romanos llamaban causa eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo tiene que haber causado el cambio que generó a la usía actual, ¿bien? O sea, para que yo tenga hoy leña, alguien tiene que haber hecho esa leña, tiene que o haber echado un árbol o haber roto un elemento de madera para haberlo cortado y haber formado la leña. ¿Está? Entonces, a ese agente que hizo el cambio se lo llama causa del movimiento o causa eficiente. Lo que acá yo indiqué por las dudas es que los cambios pueden ser de distinta naturaleza. Si el cambio fue generado desde el interior mismo de esa usía, por ejemplo, en una usía viva, un árbol, un árbol inicia como una semilla, luego se forma un plantín que crece hasta una cierta forma en que se va a convertir en árbol adulto. Esos cambios que se dieron surgen del interior del árbol. No es porque haya alguien que desde afuera los transforme de plantín a árbol o de semilla a plantín. No, eso ocurre porque ya en la semilla está el árbol en sí mismo. Es decir, está el proyecto de árbol en forma, justamente como dice Aristóteles, está en forma potencial la transformación. ¿Bien? Es decir, que el cambio inmanente en realidad depende de la forma. Está en la propia forma de la usía. O sea, en un bebé ya está la forma de humano adulto. Solamente tiene que desplegarse. El tipo de usías, ese despliegue, es lo que los griegos llamaban, y Aristóteles también llama en algunos
en sí mismo, ¿no? Que tiene un desarrollo interior. Por eso llamamos cambio inmanente o interior. En cambio, en otros casos, el cambio se produce por un agente que es un cambio de tipo transitivo, un agente que es exterior, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el árbol que se convierte en leña. Tiene que haber un leñador que lo corte, lo troce, para poder hacer leña. O si se va a convertir en una mesa, tiene que haber un ebanista, un carpintero que haga la mesa. ¿Bien? Y la última causa es la causa final, que para Aristóteles es la más importante, porque como es muy platónico, y ya saben que en Platón todo el sistema platónico tiende a realizarse si es un fin, porque era una concepción teleológica, como yo había explicado, o sea, apunta a un fin, ¿está? Lo importante en toda la usía, lo que determina la usía, es cuál es su fin, exacto, exactamente hacia dónde se realiza, porque el fin, ¿se acuerdan en Platón? El fin superior de todo el sistema es el bien, y el bien tiene que ver con el ser, yo se los había explicado, ¿se acuerdan? Que el bien es llegar a la plenitud del ser, llegar plenamente a concretar la naturaleza de toda la realidad. ¿Bien? Y Aristóteles sigue pensando de la manera, bueno, esto es muy tradicional del griego. El fin es importante porque el fin es llegar a la máxima plenitud de ese ser, ¿bien? De esa usía. Y llegar a la máxima plenitud es llegar a su bien. O sea, que un árbol que llegue a ser un árbol adulto, que florezca y dé frutos, es llegar a la plenitud del árbol, o sea, al pleno ser, o sea, al bien del árbol. ¿Sí? Lo mismo con un ser humano que llegue a ser adulto pleno, o con un animal que llegue a su forma adulta y se reproduzca, ¿está? Se desarrolle plenamente. Eso sería justamente el fin. ¿Bien? Los griegos pensaban que justamente lo más importante es ese fin porque es donde llega a la perfección el ser. Bien. Y que justamente por eso es el bien. No en el sentido, como yo había explicado, no en el sentido moderno de bien como un acto moral humano, sino en un sentido más ontológico de que es el bien porque es la realización, o sea, llegar al pleno ser de cada ente o de cada usía en la realidad. Bien, y el otro desarrollo totalmente original respecto justamente de el ser, al hablar del problema del cambio, va a llevar a Aristóteles, eso lo tienen en el libro Z, ¿bien? A pensar el ser de un modo menos uniforme. No digo como lo planteaba Parménides, que el ser era visto solamente como una unidad. Tampoco como me lo ve Platón, que lo ve en la diversidad de las ideas, pero siempre eternas, sino que Aristóteles realmente va a ser un planteo lingüístico, ¿está? Semántico, de lo que es el ser, y va a pensar modos de ser. O sea, ¿cómo es esto? Porque él se pregunta si, respecto del ser, va a decir en ese texto que el ser se dice de muchas maneras. Y entonces va a ser un análisis lingüístico del uso del verbo ser, ¿está? De cómo enunciamos y pensamos cuando usamos el verbo ser. Y va a notar que en realidad el verbo ser tiene muchos significados.
Y eso es lo que quiere decir con que el ser se dice de muchas maneras. ¿Bien? Entonces, la usía o sustancia, que es el ser en sí, es el primer tipo de ser o de significado que tiene el verbo ser. ¿Bien? A los distintos modos de ser los va a clasificar y les va a poner el nombre que también, un término que va a ser muy importante a lo largo de toda la historia del pensamiento humano, que es el de categorías. Uno cuando clasifica, termina clasificando las cosas en categorías. Y Aristóteles, su primer gran clasificación va a ser la de los modos de ser. Y los va a dividir en categorías, en 10 categorías. La primera, como dije, es la de usía o sustancia. Sustancia es el nombre que se le da a usía en latín, ¿está? Pero es lo mismo, es equivalente. Entonces, ¿qué es una usía? Es el ser en sí. Por eso, el significado de usía que tiene el verbo ser es primero en todo sentido. Porque cuando usamos el verbo ser en este sentido, con este significado, nos preguntamos por el ser mismo de algo. Decimos, la pregunta sería, ¿qué es? Es un hombre, es un perro, es un libro. Bueno, y eso es primero en todos los sentidos. Porque Aristóteles va a decir, eso lo tiene el libro Z, que es primero, por ejemplo, en el conocimiento. Yo no puedo hablar de algo si no sé qué es. Entonces, saber qué es, decir qué es decir su usía, decir lo que es. Y ese es el primer significado del verbo ser. Tampoco puedo enunciar, o sea, formar una oración, si no tengo algo de lo que estoy hablando. Y cuando lo nombro, estoy nombrando al ser. Por ejemplo, si yo voy a hablar de un hombre, tengo que saber qué es un hombre, o sea, nociológicamente primero saber qué es. En el enunciado lo primero que voy a poner es el sujeto, el hombre es, entonces, nuevamente, es primero en el enunciado, y ontológicamente tengo que tener un ser primero del cual poder enunciar algo. ¿Bien? Entonces, por eso va a decir que es primero en todos los sentidos. Los restos, las restantes formas de ser, que son 9, las va a llamar, como los tienen acá, accidentes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque pueden estar o no. ¿Está? Por eso son accidentes, son contingentes, no son necesarios y no son, por lo tanto, primeros. Son segundos, como dice acá el texto, porque los accidentes siempre refieren o dependen de una usía. Están, son, pero son en otros. Es un modo de ser que depende de otro ser. ¿Bien? Por ejemplo, ahí entrarían las cualidades. La flor es bella. No hay bella si no hay flor. Son 2 libros. No hay número 2, no hay cantidad 2 si no hay libro. Yo no puedo decir son 2, ¿2 qué? Me faltaría la usía. Y solo tiene sentido la cantidad si hay una usía. Lo mismo ocurre con el lugar. El que está en un lugar es la usía. El tiempo no tendría sentido si no hay algo ubicado en relación a ese tiempo. La relación, que es un tipo de accidente que implica relación entre dos usías, por ejemplo, Juan es padre de Pedro, Pedro entonces es hijo de Juan, eso implica una relación que no es, inclusive en todos los casos, como verán, inversa, o no se puede invertir, porque Juan es el padre, Pedro es el hijo, y Pedro no va a ser padre, o sea que no se puede invertir la relación. En otros casos sí, por ejemplo, amistad.
Pero lo que voy es que no es una cualidad ser padre, es una relación entre dos usías. ¿Bien? Después, la pasión, que yo hablé de este tema de la pasión y lo tiene en el capítulo correspondiente a desocupación. La pasión siempre es algo pasivo, que se padece, que se sufre, porque viene es captado básicamente por los sentidos y afecta a la usía. Por ejemplo, acá tienen el ejemplo típico de lo que en castellano llama voz pasiva. Algo es comprado por mí. Supongamos, un libro es comprado por mí. Libro, que es el sujeto, no hace la acción, la recibe, es por lo tanto pasivo. ¿Mm? Tiene una, o sea, por decirlo así, padece la acción de comprar. Más explícito se nota, supongamos, cuando uno dice, qué sé yo, Juan golpea a Pedro. Eso sería acción. El caso siguiente, yo compro algo. Bueno, Juan golpea a Pedro, es acción, pero Pedro es golpeado por Juan, es pasión, porque Pedro es el que recibe, el que sufre el daño. ¿Bien? Entonces, pasión y acción siempre se los ven, y los griegos lo plantean muy claramente así, como dos puntos de vista de un mismo hecho. O sea, comprar. El que lo hace es acción, pero el que lo recibe es pasión. Pegar. El que lo hace es acción, el que lo recibe es pasión, porque lo padece. ¿Bien? Pero el hecho es el mismo, es golpear. Bien, posesión. La posesión refiere a un objeto que uno presenta o tiene en su poder y que justamente en griego, en español todavía en algunos casos se usa, por ejemplo, con el verbo estar, cuando uno dice, él está calzado, porque él tiene, qué sé yo, botas, ¿no? Como puse en el ejemplo. Bien, o sea, que posee en sí un par de botas, ¿no? Eso sería un uso con el verbo. Nosotros en griego se usa con el verbo imi, porque creo que lo había comentado y si no lo aclaro. El verbo ser en griego es como el verbo to be en inglés. Significa ser, pero también significa estar y existir. Nosotros en español, en cambio, tenemos verbos distintos para estar y para ser. ¿Bien? Por eso puse el ejemplo, está, pero para los griegos es lo mismo. Y como dije, bueno, en este caso se refiere a algo que uno posee. Él está calzado. Como quien dice, acá en el suburbano, estar calzado no es solamente estar con zapatos, sino que puede ser estar con un arma, por ejemplo, en un sentido más, una connotación más popular. Bien, posición. Esta también es fácil. Una cosa es el lugar, estar arriba, sobre la mesa, en la casa, en una habitación, y otra, cómo se está. Eso sería la posición. Por ejemplo, él está acostado, o por ejemplo, tirado, levantado, parado, de pie, de rodillas, en cuclillas. Eso serían todas posiciones, que no es lo mismo que el lugar. Bien. Todas estos accidentes van a ser modos de ser en otro. Es decir, no hay un estar calzado si no hay alguien que tenga el calzado. No hay un estar arriba si no hay algo que esté arriba, etc. Bien, y por último, vamos a ver la teoría, no sé si lo último, pero vamos avanzando, la teoría del cambio. O sea, todo esto que va a pensar Aristóteles le permite elaborar una explicación para el cambio. ¿Bien? Entonces, en esa explicación para el cambio, vamos a remitirnos cuál es el problema que había.
El problema del cambio es un problema que ya viene claramente desde Heráclito y Parménides. Para la categorización de la realidad, ya vimos que en Heráclito todo era cambio. Aunque hay un sustrato que siempre permanece, que es el logos. ¿Bien? En cambio, para Parménides no hay cambio, el cambio es como una especie de irrealidad, ¿está? ¿Por qué? Porque pertenece al plano sensible y nuevamente, esto lo va a retomar Platón, es lo que va a llevar a Platón, ya que el no ser no puede ser, según el enunciado Parménides, va a llevar a Platón a dar una solución a este tema, planteando la separación en dos planos, y en uno va a poner el ser en sí, que es ser puro permanente, siguiendo a Parménides, y en el otro va a poner el cambio, pero justamente en un ser que va a fluctuar entre ser y no ser, que es cambiante, porque no tiene un ser en sí mismo, en mera apariencia. Aristóteles, en cambio, va a tener que elaborar una teoría distinta para explicar el cambio. Lo que hace Platón es simplemente separar el problema. En un lado está el cambio y en el otro la permanencia y el ser puro. Aristóteles, al plantear que la usía, que es lo real, que es el ser, pero también cambia, va a tener que poder dar una explicación que no termine diciendo que el ser pueda pasar a no ser, porque ahí entraría en contradicción con Parménides y con la regla de contradicción y de la regla de identidad que yo ya expliqué. Bien, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, va a decir sí, que hay cambio, pero que en todo cambio, todo lo que cambia en la usía, que es lo único real, siempre, a pesar de que algo cambie, hay una parte de esa usía, hay algo que conserva su ser. Y a eso le va a dar el nombre de sustrato, o en griego, hypo, abajo, keimenon, lo que está abajo, lo que queda cuando yo le saco lo que cambia. ¿Bien? Ese sustrato de la realidad, que es un sustrato de ser, da continuidad a todos los cambios de la realidad sin caer en un no ser absoluto. Esa es la solución que le va a dar Aristóteles al problema del cambio. Y cuando enuncia que cambios son posibles en una usía, que es lo que cambia, siguiendo un poco la teoría que había desarrollado, las cuatro causas y los modos de ser que vimos, va a plantear que la usía podría tener 4 tipos de cambio. No todos los otros tipos, porque son los que afectan a una usía en sí. ¿Cuáles son esos cambios? Puede cambiar la usía misma, es decir, lo que es, puede cambiar sus cualidades, ¿bien? Puede cambiar el lugar o puede cambiar la cantidad. Por ejemplo, si la usía cambia, por ejemplo, ahí tienen el ejemplo, un árbol se convierte en leña y la leña, si se quema, se convierte en ceniza, lo que va a operar de sustrato va a ser justamente la materia, no la usía completa, porque la usía es la que está cambiando, pero la materia sobre la cual cambia la forma, lo que va a transformarse es la forma, justamente que estaba en potencia, va a actualizarse, ¿sí? Va a convertirse en acto, eso solo puede darse sobre la base de la materia, que no tiene ser propio. ¿Bien? Pero nunca la materia va a estar, por decirlo así, sola, sin algo que le dé un ser propio, o sea, una forma. Entonces, el árbol, si lo hacho, se va a convertir en leña, o sea, va a transformar su ser, pero sobre la misma base
material sobre los mismos elementos que la constituyen materialmente y que permiten que la capte sensiblemente. Ahora, ese árbol se va a transformar si yo lo corto en leña, pero es la misma, por decirlo así, elemento material el que constituye tanto el árbol como la leña. En alguna parte dice Aristóteles que esa materia tiene como algunas diferenciaciones según el género al que pertenezcan. Es decir, claramente la materia constituye un elemento vegetal, tiene características diferentes de la materia que constituye un elemento, por ejemplo, animal o roca, etc. Pero lo mismo, todas las materias pueden con largos procesos de transformación irse mutando. ¿Bien? Entonces claramente nadie piensa que de un árbol va a salir un ser humano, pero sabemos que hay un proceso y Aristóteles lo está pensando que toda la larga va teniendo enormes transformaciones a lo largo del tiempo. Ahora, bien, en cambio, sí, la transformación es de cualidad, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que tiene acá, una pared que es blanca, la pintamos de roja, ¿bien? Lo que se transforma es solo la cualidad, que es un modo de ser accidental, que por lo tanto existe en una usía, en otra usía, en otro modo de ser que es el de usía. Por lo tanto, el sustrato acá no es la materia, sino la usía, que no se transforma. ¿Bien? Entonces ahí vemos que la noción de sustrato no es, por ejemplo, sustrato es lo mismo que materia, o sustrato es lo mismo que usía. Depende del caso. ¿Bien? Depende del tipo de transformación. Si la transformación es de un lugar, lo mismo. Lo que queda igual es la usía. Si el libro está en la mesa o el libro está en la mochila, la usía del libro no cambió. Cambió el lugar solamente, que es un accidente. Por lo tanto, la usía es lo que le da unidad al cambio. Eso no va a cambiar ese sustrato. En la cantidad pasa lo mismo. Si tengo una manzana, la corto al medio, tengo media manzana. La usía manzana sigue siendo manzana. ¿Bien? Por lo tanto, opera como sustrato, ¿bien? Como esa parte del ser que no cambia, que se conserva. ¿Bien? Curiosamente, Aristóteles va a tener muy en claro que el cambio de cantidad, va a decir, puede operar, puede convertirse en un cambio de usía. Es decir, ¿por qué decimos que un cambio de cantidad se puede convertir en un cambio de usía? Porque él dice que cuando la disminución o el aumento, que son las posibilidades de la cantidad, se lleva al extremo, la usía puede desaparecer. Vamos a graficarlo. Si yo tengo un motor y le agrego una base, le agrego un sistema de rotación, unos engranajes que permitan rodar y le agrego una polea y le engancho con un eje donde hay ruedas para que se muevan las ruedas, le pongo un asiento a esa base y una carrocería o algo por el estilo que permitan aislar el asiento del motor y de las ruedas y demás, yo podría obtener un automóvil básico, un elemento para transportarlo. Entonces, con un agregado tan extenso, ya no hay un mero motor, sino un auto. Al revés, por disminución, si yo a una planta le saco los frutos, le saco las flores, le saco las hojas, le saco todos los tallos,
la planta se termina muriendo. La planta era un ser vivo. Se muere y ya no es un ser vivo, ya no es una planta. Si yo tengo un conjunto de raíces secas que quedaron, esas raíces las va a absorber la tierra, desapareció la planta. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, ya no hay un cambio de cantidad, ya pasamos a un cambio de usía. ¿Bien? Vamos, entonces, en la próxima clase, vamos a trabajar sobre la concepción cosmológica de Aristóteles, ¿bien? Y cómo concebía, por lo tanto, la realidad, el cosmos, y a partir de allí la parte antropológica, cómo concebía el hombre y la ética. Bien, damos por cierre, entonces,